Buenas tardes, mi nombre es Angie Catherine Rodríguez Pulido. El día de hoy les vengo a presentar la actividad sobre la dinámica histórica y actual de la economía colombiana para la materia de Economía para el profesor William Eduardo Pulido en la Universidad Minuto de Dios. Línea del tiempo de la economía colombiana. De 1800 a 1810, la situación económica por la que atravesaba el país a la mitad del siglo XIX no era positiva, aunque hubo un crecimiento de la agricultura, no fue suficiente hasta el periodo de tiempo de 1800 a 1809, que la economía colombiana mejoró, pero este nivel económico no fue constante a través del tiempo por la caída del nivel de ingresos al país a causa de la disminución del oro. Colombia durante la época destacó por ser un país inestable, a pesar de que en la época se estaba desarrollando e implementando una nueva constitución. Durante 1820 a 1830, durante esta época Colombia atravesaba por distintos cambios como su nombre era conocida como la Nueva Granada. Durante 1820 a 1824, Nueva Granada obtuvo los primeros créditos que tenían un valor de 6.7 libras esterlinas, una de las monedas más antiguas del mundo. Sus orígenes se remontan a la Europa continental. También fue reconocida en la época por ser la causa de problemas económicos por la mora, incumplimientos y negociaciones de deudas. En 1830, la Gran Granada tuvo un suceso importante en su territorio porque hubo una división territorial y surgieron tres naciones independientes: Nueva Granada, Ecuador y Venezuela. Panamá era parte de la Nueva Granada y era un departamento conocido por su nivel de prosperidad y por su posición geográfica, ya que se ya que se volvió un aliado comercial estratégico para los Estados Unidos. En 1863 a 1865, en el año 1860 fue aprobado el nombre Estados Unidos de Colombia por medio de la nueva constitución que fue aprobada ese mismo año. Se consolidó la soberanía nacional y la independencia en el año 1965. Se celebró un contrato de alianza comercial y de transporte por medio de una sociedad con el objetivo de construir un ferrocarril para una vía ferroviaria que conectaría los territorios de Colombia con Venezuela. En 1880 a 1890, durante esta época, el Banco Nacional tuvo un crecimiento con el cual le ayudó a competir con los bancos privados de la época. Tenía que implementar descuentos en sus billetes por la falta de confianza que generaba el gobierno utilizando la emisión para financiarse hasta el año 1885, que el Banco Nacional obtuvo el monopolio de los billetes. Por consecuencia, los demás bancos tuvieron que aceptar el valor de los billetes emitidos por el gobierno. De 1900 a 1910, durante el año 1910 el café se volvió un producto indispensable en la industria agraria de Colombia. Se convirtió en un producto fijo en los cultivos de los territorios de los campesinos. Aumentó el nivel de participación en el mercado internacional por medio de la exportación del café. La variedad del producto es limitada. El café tenía un 80% en la producción del país, lo cual generó altos niveles de pobreza, afectando directamente la economía del país. En 1910, Colombia celebró los 100 años de independencia. Lo hicieron por medio de la instalación de fuentes eléctricas y de agua potable en algunos departamentos del territorio, para mostrar los avances tecnológicos y los avances que se estaban logrando por medio de la sociedad. En 1960 al 2000, en 1968 el presidente Carlos Lleras reformó la Constitución Política con el objetivo de crear un ambiente apto para el desarrollo social, cultural, educativo y tecnológico, y esta fueran las bases fundamentales para el desarrollo de la sociedad colombiana. Para que esto se lograra, se crearon diversas instituciones con el objetivo de desarrollar este ambiente ideal.
como Coldeportes, Colcultura y entre otras. En 1977 hubo un paro de trabajadores con el objetivo de incrementar el salario mínimo en un 50%. En el año 1886 hubo un cambio en la constitución política. También se fundó la Junta Directiva del Banco de la República, adquiriendo independencia frente al gobierno. Pero en el año 1998 a nivel global hubo una disminución alta en la producción nacional. Como consecuencia, el gobierno nacional tuvo que solicitar préstamos económicos a otros territorios y a potencias mundiales. Del 2000 al 2011, en el año 2000 hubo un cambio positivo en la economía colombiana porque aumentó el nivel de producción. Sin embargo, el territorio colombiano había adquirido una deuda externa de 36 billones de dólares, los cuales 24 eran parte del sector público. El total de la deuda era igual a más del 40% del Producto Interno Bruto del territorio colombiano. En el año 2005 se obtuvo una disminución de la pobreza de un 18 a un 9% después de afrontar una crisis económica. Pero la economía colombiana obtuvo más cambios positivos en el año 2007 por tener un incremento del crecimiento anual económico de 7.5, mejorando el panorama y aumentando la calidad de vida de los ciudadanos colombianos. Del 2011 al 2022, el territorio colombiano ha tenido diversos cambios a lo largo del tiempo. En el año 2011 el país tuvo un momento económico positivo porque tuvo un crecimiento de 5.9, siendo el más alto en 4 años. El PBI real de Colombia ha crecido el 36% en los últimos 10 años, según las cifras de un análisis publicado por Robin Brock, economista jefe del Instituto de Finanzas Internacionales. Dejó ver que el Producto Interno Bruto del PBI real de Colombia creció el 36% desde el año 2012, porque se registró un crecimiento alto del PBI del 4%. En el 2008 el país contaba con un crecimiento económico constante. Se vio un poco afectado en el 2019, 2020 y 2021 por el COVID-19, pero la Asociación Nacional de Instituciones Financieras proyecta un crecimiento económico para Colombia en 2022 que se acerca entre el 4.1% y el 4.4%. Es una proyección de la posible alza del PBI, pues en su último reporte su pronóstico era del 3.8%. Alternativas de solución con respecto a los principales problemas económicos y la evolución de la economía colombiana. Primero, aclarar el plan de inversiones en Colombia para que Colombia pueda solucionar sus problemas económicos. Es acelerar el plan de inversión. Esto permitirá tener acceso a mejores vías y condiciones para el transporte vía terrestre, renovar el sistema ferroviario a nivel nacional y crear hospitales y entidades educativas que permitan el desarrollo integral de las personas, con la posibilidad de crear y aumentar la contratación por medio de la construcción de empresas locales y el endurecimiento de las condiciones a empresas internacionales que no brindan los requerimientos necesarios para sus obreros. 2. Mantener subsidiadas a las familias vulnerables. Es importante mantener seguras a las diferentes poblaciones vulnerables, ya que de no ser así se pueden generar problemas sociales a largo plazo. Se debe velar por el desarrollo integral de las personas, en especial de los niños, ya que ellos probablemente puedan ser profesionales en un futuro no muy lejano y permitan el fortalecimiento económico del país en general y puedan generar aún más empleo para las demás generaciones siguientes. 3. Generación de empleo. La generación de empleo puede desarrollarse de manera participativa en un medio donde las personas estén dispuestas a contribuir unas con otras en pro de la búsqueda de un bien común.
De no ser así, el gobierno es el encargado, según la Constitución, de crear inversiones donde las personas puedan encontrar empleo fijo y puedan sustentar a sus familias como lo dictan sus derechos. En un ambiente laboral favorable, aumentan las posibilidades de crecimiento económico y a su vez la posibilidad de expansión. El gobierno debe velar por la reducción de los índices de desempleo y debe incentivar la creación de empresas, ya sean nacionales o internacionales, para que estas personas puedan llevar estilos de vida favorables. Análisis sobre los indicadores económicos del departamento de Cundinamarca. Teniendo en cuenta que Cundinamarca alcanzó un PIB precapital en el año 2021 de $5.740, lo que otorga el 6.67% de participación económico en el PBI nacional. Este departamento muestra índices de competitividad, balances en lo que respecta al último trienio, lo que demuestra una economía participativa y fuertemente consolidada en pro de crecimiento económico. Además demuestra un registro de 85.3 en apertura de empresas. Esto se puede evidenciar en mayor proporción en municipios cercanos a la capital colombiana, como lo son Soacha, Chía, Funza, Mosquera y demás municipios limitantes. Cundinamarca aporta en promedio el 4.2 de las exportaciones nacionales, por lo que los indicadores económicos para este departamento siempre permanecen en expectativa de incremento y denotan mucha más participación en cuanto a desarrollo económico se refiere. En todo caso, la economía se fundamenta en diversas variables, tanto como internas como externas, que establecen cómo van a ser el comportamiento de los indicadores en determinado tiempo y en los cambios en los costos de las divisas pueden afectar de manera repentina la economía de esta y de cualquier región del mundo. Mi nombre es Angie Rodríguez, gerente de la empresa HP Constructores, y debo tener claro que para administrar mi empresa debo entender los conceptos básicos de la economía y cómo estos conceptos afectan mi vida profesional, como es la inflación en Colombia, la cual se puede determinar como una inflación de demanda, ya que los productos escasean y es más difícil adquirirlos. Por lo tanto, el precio aumenta. También es importante reconocer por qué el dólar tiene un precio tan elevado y va en aumento, y por qué las tasas de interés en Estados Unidos aumentan, creando así mejores garantías para los propietarios de bienes raíces en Estados Unidos, que debido a la creciente demanda por el ingreso de inmigrantes de todas partes del mundo, también es importante reconocer al Banco de la República como una autoridad bancaria encargada de producir dinero y mantener en equilibrio la moneda, a diferencia de cualquier otra entidad bancaria nacional. Y como estos otros bancos pueden aplicar las tasas de intereses a personas naturales o jurídicas que quieren adquirir un crédito o un préstamo bancario, y es así, después de obtenido el crédito se decide construir otra empresa. Puede saber con total confianza cuáles son los impuestos que debo pagar en Colombia, los cuales son el IVA, el ICA, retención en la fuente, impuestos al patrimonio, etc. Y si decido contratar, es importante saber cuál es el salario mínimo y qué puedo pagar a mis empleados, además de saber si la nueva reforma tributaria me afecta a mí como empresario, si ante la ley yo soy o no soy un gran contribuyente.